Radiofrecuencia Ávila. Dirige y presenta Arturo Lozano, desde Ávila Capital. Poco a poco en este proyecto. Bueno, yo quiero en primer lugar darte a ti las gracias, Arturo, por hacerme partícipe de este proyecto, ¿no? Y quiero un poco, pues también recalcar un poco, pues hacer a la gente un conocimiento de personajes, de historias que están bastante desconocidas o que tenemos confundidas, pero el tema es muy variado. Vamos a hablar de muchos personajes, de muchas historias, de muchas leyendas, Y antes que nada quería hacerte un poquito dos aclaraciones. Primero, cuando se hablan de estos temas, la primera que quiero decir es que hay que tener un poco la mentalidad de que estamos en el 2021 y vamos a hablar de temas muy importantes de otra época. Entonces no es la misma mentalidad. Tenemos que abrir un poco nuestra mente en plan amplio. Y luego otra cosa que tengo que tener en cuenta es que, claro, para todo el mundo no es lo mismo. Arturo puede pensar, por ejemplo, que la vecina del quinto es estupenda, simpática, agradable, y yo puedo pensar de lo contrario, que es una borde tal. Entonces, estos dos temas hay que tenerlos muy en cuenta cuando se habla de historia o de personajes. Desde luego el placer es mío estar con personas que saben tanto, que nos van a aportar tanto a todos, digo a todos, porque la mayoría sois músicos, sois escritores, que hablaremos también de ese tema, porque me interesa a mí y le interesa a él y os interesa también a vosotros, obviamente. Pero sí que es cierto que quiero deciros, estamos muy cerca, como veis, tenemos hecho la PCR hace un par de días, por eso estamos sin mascarilla, porque estamos vacunados aparte también, y deciros que vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo de esta historia. José, yo quiero, mira, de verdad, ¿te has traído el libro? Sí, ¿verdad? Sí. Porque quería, antes de que empezáramos el programa... Sí. 80 leyendas para dar la vuelta al mundo, es mi último libro. Y bueno, pues también trata un poco de historias de la vida, de leyendas que se pueden aplicar muy bien a nuestra vida, a la verdad, a la mentira, a la pobreza, a la riqueza, a la buena gente, a la mala. Son historias del mundo real, que es un libro muy interesante que se está vendiendo muy bien. Enséñalo, José, que lo vea la gente, sí. Es un... Ahí, que se haga bien la publicidad. Claro. Da gusto trabajar con gente así, como hoy, ¿no? Sí. Sí, yo creo que también vamos a hacer un programa dinámico, o sea, no un programa encorsetado de estos que estás tú aquí, yo aquí. Un programa dinámico en vivo que, bien, animado. Sí, tampoco daros cuenta que no somos muy grandes, pero tampoco somos aquellas personas que pensáis. O sea, somos José Luis Lázaro y Arturo Lozano, que nos conocen. Además, somos personajes, también hay que decirlo, humildes, pero también somos muy buenos conocidos y nos quiere la gente, que es importante. José, lo del tema del libro, ¿cómo va? Porque yo creo que has tenido que tirar otra vez, has tenido que hacer otra edición, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema sorprendente que, sinceramente, voy a confesar, el libro que menos me ha costado escribir en tema de investigación, de tiempo, pero que es el que mejor estoy vendiendo. No me lo explico, porque para mí es un libro bien, que está llegando a la gente mucho, porque todo el mundo se identifica con alguna leyenda. Con tu padre, con tu madre, con tu amigo, con tu hermana. Todo el mundo se identifica con alguna leyenda y le sirve para su vida. Muchas, por ejemplo, las habrá escuchado, pero otras son nuevas, que incluso yo me he inventado, otras he sacado de libros que he leído, pues he hecho un resumen y me he hecho una leyenda del libro, otras las he escuchado por la radio, de internet, en fin, es un recopilatorio muy variado. José, ¿qué te parece a ti con qué empezamos? Bueno, pues para empezar hoy he cogido un tema muy interesante que a muchas personas les va a sonar, que son los templarios. Muy interesante. Hemos tenido en Ávila, por ejemplo, ahora el mercado medieval, y toda la gente pues iba vestida un poco de templario. Pues un poco pues dar algunas notas de qué eran, a qué se dedicaban, cómo nacieron, cómo desaparecieron, un poco el conocimiento general. Oye, José, tengo curiosidad, porque yo de verdad, sinceramente, de estas cosas entiendo muy poquito. Lo mío es la música, otras cosas. Pero ¿cuándo se fundan realmente los templarios? ¿En qué año? Cuéntanos. Bueno, los templarios empieza con la Orden del Císter, que es el que saca un poco la idea. Bernardo de Claraval, San Bernardo de Claraval ahora, hacia 1183 y 1184, y es un poco el que coge la idea de pedir los permisos, porque entonces, claro, los papas mandaban muchísimo más que ahora. Tenían prácticamente un ejército y entonces estaba encuadrado un poco en la lucha santa, es decir, árabes y musulmanes contra los cristianos.
Entonces Bernardo de Claraval pues decide montar esta orden, una orden religiosa y a la vez una orden, digamos, militar, que se dedica pues a combatir y a defender Tierra Santa. Ese es el organigrama y el proyecto principal, ¿no? Luego esta orden, por ejemplo, pues crea los votos de pobreza, castidad y obediencia. Qué interesante, José, de verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Seguro no, yo el primero de esto no tengo ni idea, pero es un placer, ¿no? De contar con José Luis Lázaro, que es historiador, y además que nos irá contando cosas como este caso, estamos hablando de templarios. José, me mata la curiosidad, fíjate lo que son las cosas. ¿Por qué visten así los templarios? ¿Tienen también alguna...? Bueno, prácticamente los templarios vestían una casulla, un hábito blanco, con una cruz templaria roja, y luego pues llevaban también cotas de malla pues para defenderse, porque eran totalmente guerreros y muy buenos guerreros, ¿eh? Eran unas personas dedicadas a la lucha contra el mundo árabe o contra los musulmanes que iban en contra de la iglesia. También, a propósito, hay otra orden que sale a raíz de estos templarios, que es los hospitalarios, que su traje es igual que los templarios, pero en vez de en blanco, llevan la casulla en negra. Y no se dedicaban tanto un poco a la guerra, sino un poco al abastecimiento, un poco más, si digamos, el tema hospitalario, como dice, hospital, a combatir, pues eso, las enfermedades, todo esto, pero no eran tan activos como los templarios. Los templarios, cuando Bernardo de Claraval, que hemos dicho antes, crea esta orden, pues el primer maestre es Hugo de Pent, que se va precisamente hasta Jerusalén con 8 templarios a Tierra Santa. Y allí son acogidos por el rey Balduino, y entonces los acoge un poco en las callerizas del templo de Salomón. Y los templarios por allí empiezan un poco a enseñar a otros guerreros, a combatir, y durante una serie de años están un poco inactivos. Y luego a partir de ese momento, pues los templarios tienen un crecimiento muy grande. Primero porque los templarios tenían un conocimiento muy importante de las armas, un conocimiento de... Entonces, en aquella época, si dijéramos un poco la sabiduría, estaba en la iglesia. Eran todas personas bastante conocidas. Entonces empiezan a formar a otros guerreros, con lo cual adquirían mucho dinero. Y las conquistas que iban estas personas, los templarios, iban consiguiendo, pues se quedaban con el territorio, los castillos. También dicen que tenían un conocimiento de la alquimia, de poderes un poco ocultos, conseguían muchos botines de oro. Entonces tienen un crecimiento muy rápido estos templarios. ¿Qué es lo que hace esto? Pues un poco que despierte envidias. Y estos templarios pues empiezan un poco a expandir pues por todo el mundo. Prácticamente en ese año pues había una lucha muy importante en el Mediterráneo, que era un poco el dominio del mundo. Quien dominaba el Mediterráneo prácticamente dominaba el mundo, y ahí estaba el enfrentamiento, la Guerra Santa entre los árabes y los cristianos. Qué información, de verdad que ya te digo, José, insisto, yo cosas que desconozco y seguramente que a muchos de los que nos están escuchando, y tengo que decir una cosa, que no nos esté escuchando en directo ahora, disfrutando de esta entrevista con José Luis Lázaro y con Arturo Lozano, lo podéis ver en redes sociales más tarde, cuando os apetezca, cuando tengáis ese ratito. Y por supuesto habrá un chat que podéis preguntar bien directamente a José Luis, que es el protagonista de esta andadura, y él lo va a contestar sobre todo a estas cosas que él conoce, que son los templarios. Pero no solo vamos a hablar de templarios, porque él tiene mucha historia que contarnos. En este caso vamos a hacer este primer programa con el tema de los templarios. José, ¿que se llegan a exterminio? ¿Cómo va Sí, qué ocurre ahí, ¿no? Como hemos dicho, los templarios adquieren mucho poder. Exacto. Mucho poder, mucho territorio, mucho dinero, muchas posesiones. Entonces llega a ser un grupo muy importante en la lucha contra los árabes, ¿no? Entonces, en esto que siempre hay poder y dinero y poder, que es un tema, una cosa, lo vemos ahora mismo, por ejemplo, con nuestros políticos. Claro. Pues es un poco lo mismo, pero hace 1000 años. Ahora pues hay enfrentamientos entre los distintos políticos, pero entonces, claro, esto se disminuiría con las armas. Claro. No andaban con la prensa metiéndose pullas. Esto entonces era una lucha bastante importante en el tema de las armas.
¿Qué les pasa a estos templarios? Bueno, pues que entonces el rey de Francia, Enrique IV, y el Papa Clemente, pues empiezan un poco a tenerlos envidia. Envidia en el sentido literal, de poder y riqueza. Y entonces arman un plan pues para deshacerse de los templarios. El Papa, acusando a estos templarios de idolatría, de homosexualidad, de no cumplir con los votos de pobreza, castidad y obediencia, y entonces el rey de Francia es el que decide ejecutar este plan. Entonces el Papa da una orden de detención contra todos los templarios. Entonces todos los templarios prácticamente son detenidos y ejecutados. Pero ejecutados literalmente, o sea... Sí, igual es decapitar, sí, ¿no? Sí, los decapitaban. Los decapitaban. El maestre del templo, que era Jacques Dumoulin, que era el último templario en ese momento, pues le cogen prisionero, y entonces lo que quieren es que él confiese pues las atrocidades de que le acusa el Papa, todo, ¿no? Entonces este templario, claro, los torturaban, y una vez que le torturan, pues ya al final ya confiesa todo esto. Pero antes de morir, Jacques Dumoulin vuelve otra vez y dice que todo lo que ha confesado es mentira, que simplemente ha confesado por la tortura, y además recae una maldición. Dice que todo el mundo que se enfrente con estos templarios y que por haberle matado a él y es quemado en la hoguera, pues va a sufrir. Y hay una leyenda, no sé si ya te iba a preguntar, ¿fue real? ¿Era una maldición que se sepa que se cumpliera? Esos hechizos, esas brujerías. Es que el Papa murió, en un año murió el Papa. ¿Y tú crees que pudo ser a consecuencia de eso? Bueno, que se queda ahí un poco, ¿no? Las leyendas son leyendas, son unas cosas que... Si fuera o no fuera por la maldición de Jacques Dumoulin, o fuera por lo que sea... el Papa murió, el Enrique IV también, o sea, toda la gente que estuvo un poco implicada en los temas de la desaparición de los templarios sufrió las consecuencias y murió. Trágicamente, envenenados, o sea, muy trágicamente. José, realmente se fundan los templarios en Castellón, Valencia. ¿Dónde luego se van expandiendo? Cuenta, porque sí. Los templarios nacen un poco en Francia. ¿Cómo vienen a España? Sí, bueno, mira, como ya hemos dicho, pues era una lucha, la Guerra Santa. Entonces la Guerra Santa es un poco universal en el sentido de que venían soldados de Alemania, desde Francia, desde Inglaterra, y se unían a esta Guerra Santa contra el mundo musulmán o el mundo árabe, ¿no? Entonces era un poco a nivel internacional. Pero el principal foco era Francia. La parte esta de Francia, sur de Italia, que estaba bastante en el Mediterráneo. Y a España tiene muy poca trascendencia, Tiene un poco trascendencia por la parte de Tarragona, la parte alta de Castellón, que es lo que se llama el Maestrazgo. Entonces ahí sí que hay mucho, por ejemplo, el castillo del Papaluna, que está en Peñíscola, pues es un ejemplo clarísimo de castillo templario. Y se puede visitar, está muy bien conservado, por cierto, tiene una sala de torturas que tú tienes que visitar y que está muy bien. Y te das cuenta un poco de cómo vivían allí, las caballerizas, cómo lo tenían dividido. Y en España es que no tiene mucha... Sí que tiene aceptación, pero un poco por esa parte, por la parte de Levante, por la parte de luego ya todo lo que es Castilla, tenemos algunos recuerdos, pero más que nada por la parte que está un poco al lado del Mediterráneo. Es tan importante. También cuando a Jacques Dumoulin pues, le queman en la hoguera, pues no todos los templarios, algunos templarios quedan, no matan a todos exclusivamente, ni todos son decapitados, sino que algunos escapan. Especialmente empiezan la huida por Irlanda del Norte, porque se sienten más seguros, pero algunos llegan a España. Y entonces en España crean otras órdenes que se llama la Orden de Calatrava, que es la Orden de Montesa, y esa orden pues también llegó un poquito ahí con Ávila. Por ejemplo, mira, sí, te iba a preguntar, sí, porque es curioso. José, ¿también hay en Ávila? Sí. Te iba a preguntar, tenemos aquí un pequeñito guión, sí. Claro. Sí, mira. En Ávila, por ejemplo, la trascendencia está el recuerdo, por ejemplo, en el Palacio de Valderrábano. Tenemos un dintel ahí
que se conserva, que es la parte original de la casa. Está de Gonzalo de Ávila, caballero de las ramas de los Velada y San Román, que pertenecía a la Orden de Calatrava, conocida también como los templarios ibéricos. Y eso es lo que tenemos un poco así en Ávila de recuerdo de los templarios. Fíjate, no tenía ni idea. En Valderrábano hay una portada con el dintel y ahí lo tenemos. Lo que pasa es que la verdad es que pasa bastante desapercibido, ¿eh? También tenemos en Arévalo una iglesia que se llama La Lugareja, que es también templaria. Y eso es un poco el recuerdo que tenemos en Ávila. Y en Castilla pues tenemos ahí también algunos castillos que habían pertenecido a los templarios. Curioso, ¿eh? Qué cosas, de verdad. Estas cosas no las sabe todo el mundo. La verdad que es curioso. Y fíjate, el tema de templarios. Tú me estabas comentando hace un momentito, José Luis, que en este último mercado que gracias a Dios se pudo hacer los medievales en Ávila, ha habido mucha gente que se ha disfrazado de templarios. Sí. La mayoría, yo es que no he podido ir porque estaba haciendo estado de bolo, no he podido estar no he ido ni siquiera ningún día, lamentablemente. Pero ¿por qué? A la persona que se disfraza o se pone... Sí, ¿Por qué, José Luis? ¿Por qué? En realidad yo creo que la gente no tiene el conocimiento que acabamos de decir aquí de que era un templario. O sea, perdona que te interrumpa, es que no quiero preguntar, o sea, ¿eran buenos, eran malos? ¿Venían a hacer bien, venían a hacer mal? Bueno, vamos a ver, en las guerras no hay ni buenos ni malos, hay víctimas, hay... Vale. Sí. Es que las guerras... son guerras. Mira, ahora tocaremos, por ejemplo, traspasando esto, por ejemplo, al tema actual, ¿no? A poner en comparaciones, claro. Con Afganistán, pues hay víctimas. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Es que es muy difícil, y lo que hemos recalcado antes al principio del programa, Arturo, que estamos en el año 2000 y estamos hablando de 1000 años antes. O sea, es que la mentalidad es totalmente distinta. Antes un santo, por ejemplo, Santiago Apóstol, le llamaban matamoros, o sea, que se dedicaba a matar moros. Sí, un santo. Era otra mentalidad. Se combatía pues con las armas, a base de espada, Bueno, una cosa que se me ha olvidado mirar de estos templarios. Fueron los primeros que crearon la banca. Una cosa impresionante, o sea, los templarios recaudaban dinero, por ejemplo en Francia, y tú cuando llegabas a Jerusalén te devolvían ese dinero. Fueron los primeros... Sí. Ahora, por ejemplo, vemos muy fácil que tú haces una transferencia con el ordenador o vas al banco, por favor, ingréseme este dinero en esta cuenta de Murcia o de Jaén o de... y lo tienes allí. Pues los templarios empezaron un poco a hacer esto, que yo tampoco sé cómo lo harían, porque muchas veces lo he pensado, claro, ¿cómo es posible que yo, si pongo un dinero aquí en Tarragona, me llegue a Bordeaux, en Francia? Pues ellos lo hacían. Eran transacciones, no sé cómo lo harían, si a caballo o en carreta o cómo, pero ellos empezaron un poco el comercio de la banca. ¿Había moneda o era trueque? Sí, eran monedas. ¿Eran monedas? Sí. Pero ellos, de alguna forma, con un visado o con lo que fuera, ellos te devolvían ese dinero. O sea, yo no sé concretamente cómo lo podían hacer ni cómo lo podían realizar. Porque nosotros ahora lo vemos muy fácil. Tú llegas tú con tu tarjetita, la metes en el cajero o con tu ordenador y lo haces. Pero claro, en aquellos tiempos el transporte era a caballo. Claro. ¿Sabes? Y tampoco tenían un sistema tan seguro como para llevar una bolsa de dinero a otro país o a otro sitio. O sea que era un tema complicado, ¿no? José, no está contemplado como moneda, como el euro, como la peseta, como el franco, como el dólar. O sea, no se sabe. O hay conocimiento de qué moneda, o como lo llamaban ellos, no sé. No. Pues yo tampoco sé, porque ya te digo que este movimiento templario era un poco a nivel internacional. Que no solo era de España, ni de Francia, ni de como lo conocemos ahora, sino que era todo alrededor del Mediterráneo, donde se libraba un poco las batallas y la conquista del mundo. Claro que otro día, por ejemplo, hablaremos de otras civilizaciones, pero en esa época, por ejemplo, no conocíamos ni América siquiera. Y entonces el mundo pues estaba un poco rodando siempre en el Mediterráneo, porque era una zona de los comercios, desde siempre, desde los fenicios, los griegos, cartagineses. Era un poco el centro del mundo. Ese era un poco el tema de batalla de quien quería conquistar el mundo tenía que conquistar el Mediterráneo y las rutas de comercio.
Claro, claro, claro. Y como hemos dicho antes, yo creo que hemos celebrado un mercado templario medieval en Ávila y mucha gente se ha vestido de templario. De hospitaleros he visto menos, porque el hospitalero es menos conocido, ¿sabes? Es más conocida la casulla blanca con la cruz templaria. El hospitalero es menos conocido, pero creo que la gente no conoce el tema, sino que es una forma de vestimenta, ¿sabes? Queda bonito, es muy vistoso, Sí. pero en realidad los templarios se dedicaban precisamente eso, a defender la Tierra Santa de esto. Hay otra leyenda, perdona que te corte, No, Arturo, por favor, disculpa. otra leyenda que se dice, estos son leyendas, esto tampoco es una cosa que vamos a testificar in situ, que los templarios empezaron su crecimiento, yo te he dicho cómo lo empezaron, ¿no? Un poco pues conquistando territorio, dinero, pero que descubrieron algo de la Tierra Santa, o el cáliz sagrado, o el arca de la alianza, o la mesa de Salomón, o sea, algo tuvieron que descubrir porque alcanzaron mucho poder en poco tiempo, ¿no? Pero estos son leyendas, o sea, nadie sabe, por ejemplo, dónde está ni la cruz de Cristo, ni el cáliz, o sea, esos son leyendas. Dicen que algunos los tenían los templarios, que hicieron una excavación y descubrieron muchas cosas. Tito, por ejemplo, arrasó y se llevó todo para Italia. Es que estos son tantas leyendas, tantas teorías, que no sé dónde está la verdad. Porque, por ejemplo, aparecen astillas y restos de la cruz de Cristo por todo el mundo. Claro, no tendríamos una cruz, tendríamos 200 cruces. Claro, sí. De reliquias, ¿no? Y además es que casi todos los gobernantes siempre les ha gustado mucho estas reliquias, porque dicen que les daba poder. El mismo Franco, por ejemplo, en el Escorial, en el monasterio ahí guardaba reliquias. Felipe II, Hitler también, sí, también también estuvo buscando por Jerusalén, pues reliquias o sea, son... Estos podían más, ¿eh? Estos sí que sí, Hitler y Franco, vamos, decían. Estos eran gente, pero que quiere decir que casi todos los mandamases estos de relaciones y esto, casi le gustaban mucho las reliquias religiosas, pues un poco porque les daba poder, fuerza. Ellos se sentían arropados. Luego no sé si sería verdad o mentira que dispusiesen de un trocito de la cruz de Cristo, del dedo de un santo, de eso luego ya... Oye, José, lo dejamos ahí como leyenda. Me mata la curiosidad. ¿Tú tienes algo, aunque no sea de aquella época, en tu casa, en tu finca, no tienes ninguna cosa así? Nada. Yo soy bastante escéptico con estas cosas, sí, ¿no? Claro. O sea, yo no creo mucho en estas cosas hasta que no te pasan, ¿eh? Luego ya cuando te pasan, si quieres un día te contaré una anécdota que a mí me pasó. Y entonces sí, es cuando dices... Oye, un día no me tienes que contar, no puedes dejar a mí con el caramelo en la boca, ¿sabes? Es imposible, ¿sabes? Bueno, yo sabes que soy un seguidor de Cuarto Milenio, ¿no? Sí, yo también lo sigo, sí. Bueno, pues Cuarto Milenio, pues un día yo venía de ver, me gusta mucho también las películas de terror, de exorcismos, de misterios, Vamos a tener, perdona que te interrumpa, vamos a alucinar, ¿eh? Todos los miércoles con José Luis Lázaro. Yo ya le conozco de siempre, pero voy a alucinar y vamos a alucinar todos, porque parece mentira que personas así, que son conocidas, que luego nos sorprenden con estas cosas. Sigue, José, que sí, bueno, claro. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la historia, o sea, leer historia, y yo antes leía mucha novela de policial, novela. Vázquez Figueroa me gusta mucho, Alberto Vázquez Figueroa es mucha novela, ¿no? Pero luego ya empecé un poco con la novela histórica, con temas de guerras. La Guerra Civil Española me apasiona, es un tema muy bonito, y sobre todo que hablamos mucho sin conocer y sin saber, ¿no? Porque hay mucha gente que ha participado en la guerra y jamás tiene un tema político. A uno le tocó en un bando, a otro le tocó en otro. Claro. Punto. Así ha funcionado la Guerra Civil Española. Pero me refiero a todos estos temas que la gente te interesan y saben, ¿no? Y volviendo otra vez al tema de Iker Jiménez y esto Cuarto Milenio, que me gusta, ¿no? Pues las películas de terror y de miedo, de misterio me gustan, ¿eh? Me gusta verlas. Y un día venía de ver una película, ¿no? Veníamos varias personas, no exclusivamente yo, porque si digo yo, a lo mejor digo, oye, pues a lo mejor me tomé 2 cubatas más y vi visiones, ¿no? Bueno, pues veníamos varias personas en el coche de ver una película aquí en los cines. Sí. Y yo vivo en un chalecito que tengo aquí en Navares, y serían las 12, pues 12 menos 10, 12 menos cuarto, pues si vimos la película de cine, comimos algo por allí, tomamos algo,
pues era febrero, o sea, un frío... ojito, De frío de Ávila. Frío vamos, de Ávila. Frío de Ávila, nunca mejor dicho. Medio aguanieve, lloviendo, o sea, una noche criminal. Y nos fuimos. Bueno, llegamos a casa, bum, bum, y antes del camino, entre Ávila y Mingorría, bueno, pues iba conduciendo y me quedé petrificado. O sea, Wow. un nudo en la garganta, sin saber qué decir. Yo miro a las personas que Me iban asustas, conmigo, me que asustas, mi hija iba no. atrás. Mi hija tenía 12 años y iba atrás. O sea, Wow. yo la miraba, bueno, asustadísimo. Y ninguno de los tres hablábamos. ¿Qué pasó, José, macho, tío? Bueno, pues yo ya me lancé y digo, oye, yo acabo de ver una señora con un carrito de niño en esta curva. Y mi hija, sí, yo también, pero es que me da miedo decirlo. Y Araceli, que iba a mi lado, pues yo también. Es que yo la he visto, pero es que también me da miedo decirlo. Vimos los tres la misma imagen. Wow. Claro, una señora a las 12 menos cuarto de la noche en la carretera de Ávila a Mingorría. Pues nos quedamos, bueno, acojonados, y perdón por la expresión. No, pero, acojonados. Si estoy acojonado bueno, yo. pues yo, Uf. la verdad es que nos fuimos a casa, lo comentamos. Y claro, cuando ves Cuarto Milenio estas cosas dices, claro, yo no creo en esto porque yo no creo. Pero claro, cuando te pasa a ti, personalmente dices, ojo que te da miedo. Bueno, pues yo investigué. Dije, vamos a ver, esto no puede ser normal. Estabas ahí todo rayado, tal Sí, y cual, ¿no? sí. Bueno, Empecé a investigar a ver qué había pasado en este tramo de carretera, qué había pasado en accidentes, boom, y yo descubrí una cosa, Arturo, fíjate. Curioso, ¿no? Que hace... Me tiene intrigadísimo, ¿no? Bueno, pues hace... Y todos están ahí. Sí, hace unos años, en esa misma curva, que esa mujer se nos apareció, o que vimos, o lo que, como tú lo quieras llamar, ¿eh? Yo no entro ahí en detalles. Bueno, la visteis, o sea, sí, yo la mujer, vi, o sea, yo miré por el espejo y tú. Sí, y además es que yo miré por el espejo retrovisor, no vi nada. O sea, después de que la viste de frente, no se vio por el menos parar, me dio ganas de todo. ¡Buah! Sí. Y me estuve investigando, como te digo, y investigué que en esa curva, hace unos años, se había matado una profesora que venía de Mingorría Ávila, que se le apareció un jabalí y estaba embarazada. Pero no hace tantos años de eso, no, José. No, hace pocos años. De esa chica, de esa profesora, no hará ni 7 ni 5 años, por ahí, como mucho. Bueno, alguno más. Me acuerdo yo que fue una gran noticia trágica, me acuerdo perfectamente. Y yo creo que estaba embarazada, ¿o no. Me suena, fíjate que estaba embarazada, se atravesó un jabalí, se salió y se mató. Se mató, sí, venía de... Pues en esa curva se me apareció. Y la señora con un carrito de un niño. Que yo no sé qué relación tendría, ni por qué, ni cómo... Pero claro, esa experiencia me ocurrió a mí. Y te digo que yo soy bastante excéntrico en estas cosas, que no creo para nada, que muchas cosas me parecen increíbles, pero cuando te pasa una anécdota de estas, te lo piensas, ¿no? Y entonces mi hija tenía 12 años o 13, no era la mujer que es ahora, ¿no? Ya. Y si te pasa a ti solo dices, bueno, pues habrá sido una ilusión mía, pero cuando vas con otras personas y las mismas personas ven las mismas cosas en el mismo momento, en el mismo... pues ya te crea una cosa que te da de pensar. Claro, fíjate. Y esta es una anécdota que te he contado. No me ibas a dejar con el caramelo en la boca. Pero que yo no cuento a nadie, porque claro, esto hay que vivirlo, porque hay que vivirlo, ¿eh? Sí. No es fácil. Pero ¿sabes lo que pasa, José? Pienso yo, ¿no? Que cuando lo dice una persona sola, yo te digo, porque, mira, tú sabes, yo me dedico a la música, lo sabes mucha gente, he estado en muchas formaciones, pero también tengo que decir que muchas veces he viajado solo. Tenía una banda que en Valladolid, que se llama Raptor Queen, que de aquí mando un saludo, mis colegas del alma, Isi, Rocío y Fer, y yo viajaba, la banda estaba allí, hacíamos presentaciones motoras, que tengo que preguntarte una cosa antes de que se me olvide, recuérdame lo de las motos. Y yo he viajado mucho por la noche, decir que cansado, un día tras otro, y venirme a casa o quedarme en Valladolid, pero en este caso hablo, o incluso solo hacer un vuelo para un artista, y nunca me he encontrado, José, esos casos. Y sí que de verdad, y te hablo de las 5 o las 6 de la mañana, cansado, con sueño y tal, y nunca he visto nada, y sí que lo he pensado, digo, algún día me encontraré algo de esto, y yo creo que si te encuentras algo de esto, como tú dices, obviamente, y algo pasa, ¿no? Sí, algo pasa, sí. Claro. Hablamos un poco, pues ya te digo, pues hemos hablado un poco de Cuarto Milenio, y hemos hablado de los templarios, por ejemplo, leyendas sobre templarios, de apariciones de templarios, de batallas de templarios, de espadas, hay infinidad, o sea, hay libros y libros sobre templarios.
¿Qué es verdad, qué es mentira? Pues ahí está un poco... Hay historia ahí. Claro. Es la historia misma, ¿no, José? Yo a mí, por ejemplo, el tema este de los extraterrestres es un tema que a mí es que digo, bueno, vamos a ver, si estamos en el año 2021, si es que todo el mundo tiene un móvil, si es que si hay un extraterrestre tú le haces una foto. Claro, sí, y siempre son especulaciones, cosas raras, hay grabaciones. Ahora mismo sacamos el cactus que tiene aquí Arturo ahí y cogen desde la NASA, te hacen una foto y dice Arturo está a las 12 con José Luis, este cactus tiene la tierra que no sé qué. Pero bueno, te adivinan todo. Ya, estamos controlados de esto, sí que tengo un poco de conocimiento, no mucho, pero sabemos que algo hay y lo hay, y además no tardando mucho, sino que está súper controlado. Tú imagínate todos los que esto lo iremos hablando para otro capítulo porque no vamos a quedar sin tiempo, pero vamos a ir hablando de todas estas cosas porque, cierto, lo que te quería recordar del tema de la moto, porque hay muchas cosas, hay mucha gente, hay muchas peñas, o sea, bueno, no muchas peñas, sino mucha gente que se dedica al mundo de la moto, que hacen un club y los llaman los templarios, fíjate, sobre todo la gente que se dedica a custom, incluso bares también que se llaman los templarios, ¿no? Y, me imagino que le motivará algo, ¿no? Por la historia que tú comentabas. Sí, que yo creo que tienen un conocimiento más o menos como el que hemos hablado aquí, un poco genérico. Sí. Luego, la ropa, la vestimenta es muy bonita. También hay moteros que se dedican Los Ángeles del Infierno. Los Ángeles del Infierno es totalmente contrario. Es contrario, esos traficaban pues y hacían historias. Sí. Pues yo creo que con los templarios tiene que pasar un poco. Están un poco en la lucha esta de lo que es el bien y el mal, en todo esto. Yo creo que es un poco, pues eso, que queda bonito, pero porque realmente estas historias que estamos contando, Arturo, pues son de... Muy antiguas, pero también vamos a deciros una cosa, queridos amigos, vamos a ir contando cosas, va a contar él, porque yo soy... En esto, de verdad, tengo que decir que no conozco tanta historia como... Yo me he dedicado a otra cosa, pero José es un gran historiador, un gran escritor, que va a presentar y os va a enseñar otra vez el libro. Hay que aprovechar, sobre todo el primer capítulo. José, enséñanos el libro, de verdad, porque es que es un placer, de verdad. Antes de nada, por ejemplo, te comentaré que esto de las historias de las guerras y eso, que es una historia de templarios, y te comentaba antes el tema de Afganistán, por ejemplo, pues seguimos igual, o sea, que es que prácticamente lo que sí que tenemos que aprender un poco, defender nuestras ideas. O sea, yo creo que los cristianos entonces defendían sus ideas, los árabes defendían las suyas y cada uno defiende las suyas. Y ahora el tema de Afganistán, por ejemplo, que es un tema actual, estamos prácticamente igual, o sea, cada uno defiende sus historias, sus leyendas, su vida. Y creo que no tenemos que ceder. O sea, creo que el tema occidental, nuestra cultura, nuestra vida, tenemos que defenderlo. Efectivamente, estoy contigo de acuerdo. Tenemos que defenderlo. Y precisamente la humanidad se basa en la evolución de la persona, en ser más educados, más respetuosos, con todo. Y es lo que tenemos que luchar. Y nos haríamos un flaco favor si no defendemos nuestra cultura, porque poco a poco el mal se va a apoderar de nosotros. Si tú metes en un frutero una manzana podrida, la podrida no se va a volver buena, sino que las buenas se van a estropear. Claro, pues un poco pasa eso. Tenemos que respetar, pero saber defender lo nuestro. Y hablando un poco de mi libro, pues aquí podéis encontrar José, leyendas. ¿Dónde pueden conseguirlo? Bueno, sí, mira, es importante, José, ya. Sobre todo la editorial. Exacto. Se puede encontrar Diversidad Literaria. Si buscas Diversidad Literaria. Súbelo. Ahí Diversidad Literaria, ¿no? Okay. Pues llamas a la editorial que manda el libro a casa. Busca la editorial y en las librerías de Ávila, pues la tenemos en Calvos, Librería Atenea y Librería Letras. Cualquiera de las tres librerías, dices 80 leyendas para dar la vuelta al mundo. Y además, ya lo he contado muchas veces, pero es un libro que a mí me ha sorprendido gratamente. Es tremendo, ¿eh? Sí, es que la gente me lo compra de 2 en 2 o de 3. Entonces, y yo pregunto, ¿pero para qué quieres 3 libros? Dice, pues uno para mí, otro para mi tía, otro para mi abuela, porque me ha gustado tanto que es que se lo voy a regalar, ¿sabes? Y sobre todo mucho las personas mayores, como son leyendas, pues lo han vivido y les gusta mucho. Claro. Es que todo lo que sea cultura de atrás, leyenda, nunca mejor dicho. Sí. Además, de hecho, bueno, que sepáis que este es el primer programa que hacemos, José Luis Lázaro y Arturo Lozano, aquí en Radio Frecuencia de la Televisión. Y insisto que quien no lo esté disfrutando ahora, de verdad, lo puede disfrutar en cualquier momento, lo puede chequear en redes sociales.
y puede preguntar a José Luis Lázaro si tiene alguna duda respecto a lo que hemos tocado y que son los templarios. No, e incluso, por ejemplo, que no es una cosa, un dogma mío, porque yo no quiero dogmatizar en nada, ¿no? Que quiere alguna aclaración, que dice, oye, pues esto pues, estás equivocado, o no te has equivocado, o yo creo que esto fue así, sin ningún problema, ¿eh? Por supuesto, claro. Y rectificar también. Efectivamente, señoras y señores, queridos amigos, nos estamos quedando sin tiempo, así que ha sido un placer el primer programa. Nos importa José Luis Lázaro, que es el narrador abulense, gran amigo mío que tengo el gusto voy a deciros una cosa, es del mismo barrio, somos del barrio de la Estación, te lo digo con mucho orgullo. Arturo siempre lo dice. Siempre lo digo porque estoy muy orgulloso de mi barrio y de los amigos que nos hemos criado allí también. Bueno, el título del programa la busca Arturo. Pero podría haber puesto conversaciones entre amigos. Tampoco hubiera pasado nada. Tampoco pasa nada. No, y es verdad. Pero bueno, lo podemos cambiar. Si tú no, como tú digas, tampoco vamos a tampoco, no, pero... Yo creo que está muy bien el título, muy bien traído, muy, muy bonito. La verdad que ha sido un lujo, de verdad, José Luis. Yo creo que cerramos este programa. Espero que os guste. Insisto que podéis escucharlo y verlo, porque eso tiene imágenes en cualquier momento. Preguntad lo que haga falta. Y nada, José, despide el programa, tu programa. Sí, señor. Bueno, pues gracias, Arturo, por prestarme esta oportunidad de dar conocimiento hoy de los templarios. Otro día hablaremos de otros temas que tampoco quiero revelar. Hablaremos de Adolfo Suárez, hablaremos de las tres culturas, hablaremos de la diosa de Egipto tan famosa, hablaremos de muchas cosas, de la división azul, que es un tema muy bonito. Ok, bien. Hay muchos temas hablaremos de George Soros también. O sea, temas actuales que podemos aplicar a nuestra vida. Y buenos días y hasta que Arturo se quiera. Y por mí, todos los miércoles, si tú no tienes compromiso, y si no los miércoles, tampoco nos vamos a marcar un miércoles, porque a lo mejor es un poco obligarnos, porque a lo mejor surgen otras cosas, sí. Pero sí que lo haremos una vez a la semana, porque creo que esto es muy interesante para todos. La cultura, las historias que nos va a contar José Luis Lázaro, merece la pena escuchar. Efectivamente. Bueno, pues nada, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Cuidaros mucho, ser buena gente, que lo sois. Y nada, mañana más no. Mejor tampoco, sino diferente. Chao, saludos cordiales. Buenos días, saludos cordiales.
Adiós.